Amados hermanos, muy buenos días. Maravilloso es el Señor, poderoso es su nombre. Poderosa es la palabra de Dios, amadísimos hermanos en Cristo Jesús. Hablar de la armadura del creyente, usted tiene que saber y entender de lo que en esta maravillosa mañana estaremos hablando. Es importante hablar de esta maravillosa palabra que Dios pone para compartir con cada uno de nuestros hermanos, hermanas, todo aquel que escucha a través de las redes sociales estos maravillosos mensajes que no somos nosotros, sino es Dios que quiere que usted lo escuche. Hablar de la armadura del creyente, para eso nos ponemos en las manos del Consolador, del Espíritu Santo de Dios, para que Él sea tomando el control y el dominio de nuestras vidas. Porque sin Él, sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, nosotros no somos nadie. Como seres humanos viviendo en esta tierra, no somos nadie. Pero con Dios somos guerreros de Cristo. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 20. Hablarte de la armadura del creyente que nunca debes de dejar. La armadura del creyente nunca la debes de abandonar. La armadura del creyente siempre tiene que estar contigo. Siempre tiene que andar contigo donde quiera que te muevas. La maravillosa palabra de Dios nos dice a través del libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20, porque es santa, porque es pura, porque es de Dios. Y Él es santo, Él es el único santo. Libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. Siempre bajo la dirección, autorización y certificación del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, el Hijo y la dirección de su Santo Espíritu. Libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. Dice su palabra, maravillosa es la palabra. La palabra de Dios nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando
en todo tiempo con toda oración súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hable de él, como debe de hablar. Amados hermanos, mantengan la comunión con el Espíritu de Dios y empezamos a desenglosar este maravilloso mensaje. Yo quiero que usted escuche. Esta es la armadura del creyente. Levanten sus manos y adoren al Señor. Oh, Sequén daraba soja. Yo quiero hablarte de este maravilloso pasaje de las Escrituras. Abarca la realidad espiritual en que está viviendo el mundo actual. El mundo, así como lo vemos, se rige con leyes físicas y espirituales, pero debemos saber que todo el mundo físico, aquello que vemos y recibimos con nuestros sentidos, es una sombra de lo espiritual. No se pueden encontrar explicaciones físicas de lo que acontece en el mundo físico. Solo hay raíces espirituales en las cosas que suceden. Por lo tanto, Dios, siendo un ser espiritual, quiere que no ignoremos los asuntos espirituales y además que estamos preparados para vivir en Él. Poderoso es el Señor. Usted mantenga la comunión, levante sus manos hacia arriba y adore a su Señor. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales son importantes para la edificación de la iglesia. Poderoso es el Señor. Yo quiero que usted entienda esto. Hay que estar preparados para estar listos. Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza y el poder tiene autoridad y validez que existe en el mundo espiritual. Es el Señor. Como dice este versículo, Jesucristo, su nombre es sobre todo nombre y su poder es el mismo que operó Dios el día que lo levantó de los muertos. Riba Sanda Kendaraba Soja. Yo quiero que usted entienda esto. Primera de Efesios, capítulo 19, Efesios, capítulo 1, corregimos. Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 23. Por la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestes, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 11, dice su palabra, porque esta es palabra que debe de ser escuchada con mucha atención, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entendamos de una vez por todas que sin Jesucristo no podemos ver al Padre, que sin Jesucristo no podemos ir al Padre. Oh, poderoso es el Señor. Yo quiero que usted entienda esto. En el mundo espiritual nuestra fortaleza física no sirve, ni nuestra valentía. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos autoridad. En el mundo espiritual, el único que tiene poder es el Señor. Y a Él tenemos que ir a buscar fortaleza. Usted tiene que buscar de Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Usted tiene que buscar de Jesucristo. Poderoso es su nombre. Es un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro. Poderoso. Yo quiero que usted entienda esto y comprenda y de una vez se afirme. Se afirme sobre la roca. Póngase la armadura. Revístase con la armadura. Efesios capítulo 6 versículo 11 dice su palabra: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que vestirnos de toda armadura. No dice que Dios nos viste, sino que este es un trabajo nuestro. La armadura la provee Dios y está completa. Es nuestro compromiso que la vistamos, que nosotros seamos los guerreros, que nos levantemos con poder y gloria. Oh, poderoso es el Señor. Dice, otro detalle es la palabra. Toda no es poner algo a salir a la batalla, sino que trata con ponerse todo lo que Dios ya tiene. Y también nos dice en ese versículo cuál es el propósito de estar firmes. Usted póngase firme. Usted póngase firme. Poderoso es el Señor. Dice la palabra acechanza. No es sinónimo de ataque. Podríamos decir que la acechanza es observar, es engaño o artificio con el fin de perjudicar a alguien. Yo quiero que usted entienda esto. El propósito del diablo es el relatado en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Así es nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es el Señor. Hurtar, matar y destruir. Es una definición relacionada con la caza, que es esperar a la presa sin ser visto. Es un lugar definido a propósito y para sorprenderla. Esto da a entender el trabajo inteligente y meticuloso que hace el diablo. Él jamás se presentaría en tu vida con toda honestidad y te contaría sus planes. Él espera, no se hace ver, se esconde, aguarda meticulosamente, dice la palabra de Dios, que se disfraza de ángel de luz. Cuidado, porque muchos pueden haber y estar en la iglesia donde tú te congregas. Tú tienes que tener discernimiento de espíritu. Es uno de los dones que da el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que tener discernimiento de espíritu para ayudar a tu pastor, para que ayudes a tu pastora, para que tú estés atento
como guerrero. Oh, tenemos un poderoso guerrero, impresionantemente. Él no ha perdido ninguna batalla. Y nosotros nos acobardamos. Nosotros nos acobardamos. Como cuerpo de Cristo nos estamos acobardando en estos tiempos. Cuando el enemigo viene y te pone cizañas, ya tú te deprimes, ya tú te sientes mal, ya sientes que tú te estás acabado. Mentira del diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Primero, acecha. Y cuando tiene oportunidad, ataca. Da en el blanco. Por eso dice Dios que no esperemos a vestirnos de toda armadura de Él cuando está al ataque, sino que estemos preparados desde con tiempo, antes de que vengan las acechanzas del diablo. Usted tiene que estar preparado con los ojos bien abiertos. Usted tiene que estar preparado como guerrero que fuiste plantado. No te duermas, no duermas. Abre los ojos, abre tu boca. Poderoso es el Señor. Ama suitas ojalaya. Yo quiero que usted entienda esto. Otra cosa que podemos leer es estar firmes. El diablo va a acechar siempre. Ese es su compromiso, su razón de ser, es lo que permite su existencia y su naturaleza. Él no cambiará. ¿Saben por qué? Porque le da resultados desde el principio, le dio resultado y le sigue dando resultado. Cuando tú te duermes, Él viene y te ataca. No te acuestes sin orar, porque si tú te acuestas sin orar, ahí viene el enemigo y te siembra cizaña. Te dice, quítate la vida. Te pone palabras tormentosas en tu vida. Tienes que estar con la armadura de Dios. Con la armadura de Dios, empuñada así la armadura de Dios. Cuando no estás vestido de la armadura de Dios, el diablo acechará. Y cuando le des lugar, te atacará y no estarás firme. Caerás al precipicio. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice su palabra, porque es palabra de Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuevamente, hermanos, hermanas, así que el que piensa estar firme, que no caiga. Dice, mire que no caiga, solo porque es algo, puede suceder en la batalla espiritual, podés caer, el diablo puede tomar ventaja. Tenés que estar preparado, vestirte, mirar y no caer. Tienes que estar con los ojos bien abiertos, pero no eso, los naturales, sino los espirituales. Tener los oídos espirituales activados. Hermanos, nosotros tenemos que ser guerreros parados en ese fundamento, sobre esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Dejarnos dirigir por la cabeza que es Jesucristo. Dejarnos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador, el que nos puede cambiar, el que nos puede mover, el que nos puede activar en todo tiempo. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¡Oh! Poderoso es el Señor. Resistir al diablo es tener puesta toda la armadura de Dios y Dios te garantiza que el diablo huirá.
Pero para eso hay que ver todo el contexto de Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10 al 20, para que usted analice su vida. El diablo no tiene autoridad ni poder, no puede ejercer nada si usted no se lo permite. El diablo está vencido en el nombre de Jesús. La obra de Jesús, su vida sin pecado y en la entrega de su vida, posibilitó la victoria sobre el diablo. Allí lo derrotó en la cruz del Calvario. Hay que tomar conciencia de que el enemigo al cual te enfrentas es un ser vencido. Hay que someterse a Dios y Él garantiza la victoria. Yo quiero que usted entienda esto. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Analice este versículo y concientice. Este versículo nos explica la naturaleza de la lucha. La lucha es contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual no es contra seres humanos, contra los hombres, sino por medio de esta figura podemos ver que muestra la existencia de todo dominio el espiritual. Yo quiero que usted entienda, el diablo utiliza lo que tiene por un lado él mismo, es él el que acecha y ataca juntamente con una hueste de espíritus diabólicos que cayeron con él y que se los menciona en Ezequiel capítulo 28, en Isaías capítulo 14 y en Apocalipsis capítulo 12. Estos trabajan influyendo y maldiciendo lo físico. Quiero que analice bien esto, escuche con sus ojos espirituales. Estamos hablando de algo espiritual, estamos profundizando algo espiritual. Analicemos nuestras vidas, seamos conscientes de lo que necesitamos ser nosotros como guerreros en Cristo Jesús. Actívese, sacúdase, actívese. Los cristianos renacidos del Espíritu de Dios son los que pueden desarrollar las habilidades y competencias para discernir y ver el mundo espiritual. Si solo nos guiamos por los sentidos, como lo hace el hombre natural, solo veremos el mundo físico y presentaremos una batalla carnal solamente en contra de nosotros. Métase en lo espiritual. Dice su palabra de Dios cuando le decía, bogue mar adentro, vaya a la profundidad, métase en la profundidad, busque la palabra de Dios. No que llegue usted después del culto y deje su Biblia arrumbada. Cuando se levanta en las mañanas ni siquiera agradece. Desde el cielo Dios nos estará diciendo, ingratos hijos míos. ¡Ay, poderoso es el Señor! Eso es lo que quiere el diablo, que seamos cristianos sin entendimiento del mundo espiritual. El enemigo está acechando el enemigo
Va a llegar el momento en que tú te vas a acobardar. Va a llegar el momento en que te va a entrar aflicción. Va a llegar el momento en que te va a atacar. Él va a estar pendiente siempre. Él no hace nada, él se mantiene callado, pero siempre manda cizañas a través de sus secuaces de él. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13 y 16 al 16. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Yo pregunto esto, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted debe de actuar como Cristo. Usted debe de ser como Cristo. La vida tuya ya no te pertenece, Él la compró en la cruz del Calvario. Yo no sé por qué tú dices, yo soy más, yo me crezco. No, aquí el único que debe de crecer es Cristo. Aquí, en el corazón, ahí debe de crecer Cristo. Usted mengue. Debemos menguar, hacernos pequeños, minimizarnos. Usted no debe de ser grande. Aquí el único grande se llama Jehová de los ejércitos. El dueño de todo, hasta de nuestras propias vidas. Poderoso es el Señor. Yo quiero que usted entienda esto. Solo aquellos que tienen Espíritu de Dios pueden entrar en el mundo espiritual y discernirlo. Entonces podemos concluir que la llave que te permite entrar, entender el mundo espiritual, tener poder y autoridad, es el Espíritu de Dios que Dios mismo te regaló el día que te convertiste al Señor. Los cristianos son los que tienen la posibilidad de discernir espiritualmente las realidades espirituales. Oh, poderoso es el Señor. Yo quiero que usted entienda esto. No pasa por físico, que te quedes solo en ese mundo, el físico, y que le encuentres solo explicaciones físicas. Eso de tener la mente de Cristo es poder nosotros como personas maduras espirituales llegar a razonamientos que estén a la altura de los razonamientos del Señor. Por ejemplo, Jesucristo cuando estuvo en el madero y expresó, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. No es porque Jesús consideraba que la gente lo estaba crucificando y no sabía su acción, sino porque él vio más allá. Él fue al mundo espiritual y sabía perfectamente que la gente no era nada ni nadie para llevar a cabo semejante acto a ellos por sí solos. No solo les habría ocurrido hacerlo. Nosotros no podemos ser más que Jesucristo. Nosotros tenemos que tener la mentalidad de Cristo, vivir como Cristo, caminar con Cristo. Agárrale mano al Maestro y camina con Jesucristo. Su vida ya no le pertenece, su vida ya no es de usted. Ya también la mía no es mía, es de Jesucristo. Él la compró en la cruz del Calvario. Tuvo que pasar 39 azotes sobre sus espaldas.
39 azotes, las 39 enfermedades más problemáticas que hay en todo el globo terráqueo, en todo el mundo, en toda esta tierra. De aquella enfermedad que usted no debe de preocuparse, porque ya Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Y porque usted se enferma y dice, me duele esto, no voy a la iglesia, no quiero ir a la iglesia porque estoy enfermo, porque me siento enfermo. A mí me duelen los huesos y por encima de todo eso yo digo, Cristo me dará la victoria. Cristo vive conmigo. Cristo camina conmigo. Yo voy con Cristo. Poderoso es el Señor. Yo quiero que usted entienda esto. Porque había un autor de la muerte y la ejecución de semejante acto era por la acción de miles de espíritus diabólicos. Yo quiero que usted entienda esto. Jesucristo lo había comprobado. Para él el mundo espiritual era tangible. Él había sido tentado por el diablo mismo en el desierto. Él había identificado cuando una persona era influenciada por el diablo y le hacía una oferta, como el ejemplo de Pedro. Él pudo ver a Satanás caer como un rayo cuando los 70 ministraron la palabra, expulsando demonios y sanando enfermos. Y dice la palabra que lo vio, no lo suponía, o que caída la posibilidad, o que era obvio, sino que lo vio caer. Poderosa es la palabra del Señor. Analicemos nuestras vidas. La batalla ya se está librando minuto a minuto, y nosotros participamos de ella todos los días, o sin armadura, o con media armadura, o con toda la armadura, o sin armadura, o con media armadura. Hoy tenemos la posibilidad de elegir vestirnos con toda la armadura de Dios. Usted decide. Efesios capítulo 6, versos 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo, estar firme. Comienza diciendo, por tanto. Esto enfatiza la importancia de vestirse cuando antes que no pierdas el tiempo. La batalla espiritual no espera a tu preparación. Tú tienes que estar más preparado. Tú tienes que estar activo. Tú tienes que estar con los ojos espirituales abiertos, los oídos espirituales abiertos. Nuevamente aparece la frase estar firmes. El objetivo del diablo es que caigas. Su mayor gloria es ver derrotado a los que tienen garantizada la victoria. Ahora bien, ¿por qué quiere el diablo que caigas? Porque él no puede subir, vive arrastrándose en el único lugar en el que puede trabajar con sus acciones diabólicas. No te olvides que Él está por debajo de los pies de Cristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Amados hermanos, el dueño de Satanás está debajo de nosotros mientras permanezcamos en el nivel que Cristo nos puso gracias a su obra. Y estemos firmes. El diablo no podrá hacernos nada. Él da derrotado. Ya Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Yo no sé por qué tú te quejas. La gloria del adversario es cuando trabajas directamente con hijos de Dios sin armadura y los lleva a una vida que Él ha diseñado tan
astutamente frustración, fracaso, pleitos, peleas, vicios, y cuando esto se consuma, da a luz muerte. Usted es instrumento de Dios. Usted es instrumento de Dios. Ya no deje que sea juguete del diablo. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Déjese utilizar por el Espíritu de Dios, porque si no, terminará como juguete del diablo. Ahora bien, hermanos, que a través de sus acciones ya sean liberados o por ignorancia permiten que el diablo y sus espíritus se infiltren en sus vidas y operen libremente. Usted no puede darle libertad al enemigo. El único enemigo que tiene Dios y por ende vosotros como hijos de Dios es el diablo y todas sus huestes espirituales, pero él astuto más que todo ser creado y puede trabajar con creyentes siempre cada vez que se los permitamos. Si usted le permite al diablo y se infiltra, usted va a terminar arruinado. Así que usted es un instrumento de Dios en las manos de Dios. Déjese usar por el Espíritu Santo. Métase con el Espíritu Santo. Ponga su mirada en Jesucristo. No lo ponga en el hombre. Póngalo en Jesucristo. Jesucristo es su Salvador. Jesucristo pagó el precio. Usted no debe de poner la mirada en el hombre. Debe de poner la mirada en Jesucristo. Oh, poderoso es el Señor. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Podés tener a un dominio, pero podés cambiarte la camiseta y a pasar al otro. Eso ocurre con muchos hermanos en Cristo que están influenciados. Por eso Jesucristo nos dio la autoridad y el poder de liberar en su nombre. En el nombre de Jesucristo es donde tenemos la liberación. Podemos ser liberados en el nombre que es sobre todo nombre. Con esa apertura podemos encontrar discernimiento espiritual y realidades espirituales y saber que el único responsable es el diablo. La armadura es completa, está disponible, pero depende de nosotros si la usamos. A continuación vamos a verla en detalles para conocerla y apropiarla, hacerla de nosotros. Yo quiero que usted escuche, ponga atención. Inciso A, ceñidos los lomos con la verdad. Inciso B, coraza de justicia. Inciso C, calzado los pies con el evangelio. Inciso D, escudo de la fe. Inciso E, el yelmo de la salvación. Inciso F, la espada del Espíritu. Para adentrarnos en el entendimiento de cada uno de esos puntos de visita espiritual, debemos ver algunos casos la utilidad que tenían como prenda de una armadura.
Inciso A, ceñidos los lomos. Los lomos eran la parte de la cintura y se colocaba un cinto que los ceñía, que los apretaba para tener contenida la túnica que usaban. Tenía múltiples usos. Por un lado, le daba libertad de movimientos y con el tiempo demostraban que ocupaban algún servicio o trabajo. Esto se veía con un simbolismo. Podemos ver a Juan el Bautista, que llevaba un cinto de cuero ceñido en sus lomos. En la armadura física, su utilidad era para colocar dagas empuntadas o espadas. Entonces, tal como un cinturón sostiene y protege los lomos, el estar ceñido con la verdad fortalece al cristiano y su determinación de permanecer firme cuando aparecen las acechanzas es, en pocas palabras, tener la confianza en Dios y que el diablo con sus conversaciones no te regale pensamientos que le puedan llevar a la duda. Yo quiero que usted entienda que no podemos ser presa fácil del enemigo. Usted es un guerrero de Cristo. Usted tiene que caminar como Cristo. Así como la confianza te hace mantener seguro, la duda te desestabiliza. Es estar presto para el servicio. Una persona ceñida se saca el manto, es decir, que se despoja del título o posición que tenga y se ciñe los lomos para servir. El ejemplo de esto es el mismo Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Nos dio una muestra de cómo ceñirnos. La humildad también es un requisito para ceñirse los lomos. Usted tiene que ser humilde. La humildad es como un cinto, es para ceñirse los lomos. La humildad es importante en nuestras vidas. La coraza de justicia. La coraza de justicia literalmente es la armadura, servía para proteger órganos vitales, en especial el corazón. No nos olvidemos que en esa época se luchaba contra flechas, jabalinas, dardos. Si alguno daba en el corazón, provocaba la muerte del rival. En la guerra espiritual, el diablo va a tirar, a matarnos. Si no lo logra, por lo menos a destruirnos. No nos irá a tirar a los pies, sino al corazón. Póngase la coraza. Bíblicamente el corazón es la mente. Es la parte más íntima, la que rige y da fuente de vida. Podríamos definir justicia como la cualidad espiritual que se evidencia en el mundo de los sentidos en acciones tales como administrar, mantener lo que es recto de manera equitativa o imparcial según la norma que es la palabra de Dios. La justicia como la coraza protectora es esencial para sobreguardar el corazón debido
a la inclinación pecaminosa de éste. El corazón está en el dominio de la mente, dominio que hay que disciplinarlo y formarlo. El seguir la justicia de Dios es esencial como protección para que en aquellas áreas en las que está ya ganando el terreno no se vuelva atrás. El permanecer firmes es vestirse con la coraza de justicia, es vestirse el corazón con lo justo y no ceder a lo terrenal, y no ceder al terreno del mundo. Calzado los pies con el Evangelio. El Evangelio consistía en una especie de sandalia realizada con cuero y una base sólida, no solo para amortiguar la dureza del suelo, sino resistente para realizar largas caminatas en la armadura. Además, debía estar sujetada en el pie para que lo que diera comodidad, ligereza y seguridad. En la armadura espiritual deberíamos tener los pies calzados con el apresto. Esta palabra apresto es el texto griego, la palabra etomaisia, que significa preparado. Cuando la Biblia habla del Evangelio, es poder dar a la gente la posibilidad de convertirse a Cristo y de obtener la salvación. No es hablar la palabra de Dios, sino ser más puntual y hablar específicamente del Señor, de su obra, y que la gente la pueda aceptar. Isaías capítulo 52, verso 7 dice: cuán hermosos son los montes, los pies que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Debemos prepararnos para estar listos en declarar las buenas nuevas a otros, y lo hagamos a pesar de las dificultades. Esto nos ayudará a perseverar con fidelidad y es caminar una acción evangelizadora. El escudo de la fe dice: sobre todo, esto debería llamarnos la atención. El significado apropiado de la palabra fe es creencia. Según Hebreos capítulo 11, versos 1 dice: y de acuerdo con la definición expresada, hay dos oraciones que parecen similares, pero no son sinónimas. La certeza de lo que se espera. Tener certidumbre es estar seguros de que aquello que estamos esperando llegará. Convicción de lo que no se ve es estar convencido de que existe. En el contexto que estamos estudiando, es la realidad espiritual que no vemos aún. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sustituyó como viendo al invisible. El escudo que presta la utilidad y protección. Esa batalla espiritual debe de ser constituido de fe. Su objetivo es apagar los dardos de fuego del maligno.
Un detalle interesante en este del dardo de fuego, los dardos literalmente eran constituidos con cañas huecas y en la parte inferior, debajo de la punta, se le colocaba un receptáculo de hierro que podía tensar mucho la cuerda, porque si no se apagaban y no eran efectivos. Poderoso es el Señor. Si lo trasladamos como arma que utiliza el adversario para atacarnos, debemos considerar que viene con poca fuerza, ya que su autoridad es menor que la de Dios y que además el trabajo es principalmente provocar dudas, temores, que desprecie las cosas divinas y que te eviten andar en la carne y lo aceptes. Debemos tener un escudo de fe que cubra las mayores áreas y dominios de tu vida con la seguridad de que Dios es el Señor y cumple sus promesas. Te ayudará a pagar toda influencia de espíritus diabólicos y a resistir toda tentación que induce a la inmoralidad y a no ceder al temor, la duda y que termines cayendo en su red. El yelmo de la salvación. Hermanos, el yelmo tenía la función de proteger la cabeza, el rostro. Se realizaba con un material resistente para que cumpliera su función. Tratándolo a la batalla espiritual, la función del yelmo es la de salvaguardar las facultades mentales de la influencia espiritual diabólica. Aquí estamos hablando de la mente. La mente es bombardeada todo el tiempo con información del adversario, con pensamientos, con conversaciones. En nuestras responsabilidades ponemos el yelmo de la salvación. Esa palabra salvación es un texto griego, la palabra sozo, que enfatiza la idea de complenitud. No está hablando de salvación para vida eterna, sino de estar completos en el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10 dice: porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es tener la capacidad de discernir espiritualmente y desarrollar las habilidades de tener lo bueno. No podemos impedir que el mundo sea lo que es, pero sí podemos elegir quiénes queremos ser antes las situaciones. El saber que estamos completos en el Señor nos llevará a proteger nuestra mente, a resistir el sistema y a discernir la información, a que en primera de Juan capítulo 2 sea una realidad. Capítulo 2 versículo 15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
Por tanto, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vista, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado hermano, amada hermana, nos extendimos porque es importante que usted sepa esto. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es Espíritu de Dios. Y dicen las mismas escrituras que ella es la espada. Es la espada una arma ofensiva y defensiva. Es decir, servía para atacar o para detener los ataques. La palabra de Dios es la espada que debe de utilizar el creyente para defenderse o para atacar a cualquier ofensa diabólica. Hebreos capítulo 4 versos 12 dice: por la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. La palabra es lo más grande que tenemos cuando alguien se levanta en contra, y no hay que responder con razonamientos humanos. Jesucristo decía: escrito está. Y se lo dijo al mismo Satanás. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La armadura de Dios no es algo que no ponemos antes de echar fuera un demonio. Es una forma de vida que caracteriza a aquellos quienes viven su vida de acuerdo a la instrucción divina, quienes dependen de Dios y no de ellos para que el diablo, para el diario vivir y para que el diablo no se meta en tu vida. La lucha del cristiano contra las fuerzas de maldad del maligno no ocurre, es una sección de exorcismo. Ocurre en cada día y cada momento. Salmos, ¿qué salmo? ¿Qué salimos? El diablo, yo quiero que entienda esto, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En resumen, Dios nos provisto de una armadura que proteja todas las áreas, el corazón, la mente, y nos prepare para el servicio, para un caminar evangelizador, y ante el ataque del enemigo tengamos la espada preparada para atacar y derribar cualquier influencia. Amado hermano, siguiendo la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Shalom Adonai, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, paz en sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos al Señor por esta maravillosa palabra, por este compartir, por este sentir, por este vivir en Cristo Jesús. Shalom Adonai.